Bienvenidos a la clase de la élite, segundo año. Capítulo 3. La lucha contra la soledad. Después de quitarme las telarañas que se habían enredado en mi ropa, me quité lentamente la mochila y la dejé en el suelo. El examen de la isla deshabitada entró en su 9º día, y hacía tanto calor y humedad como siempre. Cuando llegué a la cuarta zona designada, ya respiraba con dificultad. De un modo u otro, logré llegar a mi destino, tal como estaba previsto. El sudor de mi frente empezó a bajar lentamente por el puente de la nariz, así que me lo limpié con la manga de mi camiseta. El área D5, la zona designada revelada a las 15 en punto, había quedado a una distancia considerable de la anterior área H9. Me había costado mucho esfuerzo llegar en el tiempo previsto. De hecho, incluso me había topado con una tarea decente por el camino, pero opté por renunciar a ella para minimizar el riesgo de acumular una penalización. Aunque el viaje me llevó casi 2 horas enteras, no parecía que muchos otros grupos hubieran llegado todavía, ya que había conseguido la bonificación por ser el tercer clasificado. No estaba insatisfecho con mi progreso en su mayor parte, pero todavía no había podido volver a la zona de salida y reunirme con Sakayanagi. Sería un desperdicio de energía si me obligaba a ir allí ahora, y no quería esforzarme demasiado. Hoy me había cruzado con varios estudiantes de la clase 2A a lo largo del día, pero por desgracia, ninguno de ellos tenía walkie-talkies. Pensé en si debía arriesgarme a ir allí mañana por la mañana, pero, bueno, eso complicaría bastante las cosas. Después de decidir dejar de lado por el momento toda la situación con Sakayanagi, seguí adelante y eché un vistazo a todo lo que había pasado hoy. Así que con todos los puntos que gané hoy, subí mi puntaje total a 112. El grupo de Kuronaga, que había mantenido su 10º puesto, tenía una puntuación global de 123 puntos, apenas 11 puntos por delante de mí, que había subido al 13º puesto. Dado que pronto serían las 17 en punto, lo más probable es que esta diferencia de 11 puntos terminara por hoy. Mi objetivo era alcanzar el 11º puesto, pero una diferencia de 11 puntos parecía estar dentro de mi rango de tolerancia. Aunque se produjo con un ligero retraso debido a lo sucedido con Nanase y a la mala racha meteorológica, finalmente me había asegurado la posición estratégica a la que había aspirado desde el principio. Así es, había estado buscando el 11º lugar desde antes de que comenzara el examen especial de la isla deshabitada. Actualmente estaba en el 13º lugar, que era un poco más bajo, pero eso no era lo importante aquí. Más bien, solo tenía que asegurarme de una cosa, que no subiera al 10º puesto. Para estar en el podio de los ganadores, había que trabajar para acumular puntos. Sin embargo, independientemente de que estuvieras solo en un grupo de 7 personas mediante el uso de la tarjeta más gente, al formar parte de los 10 primeros puestos públicamente visibles, inevitablemente acabarías llamando la atención, aunque no lo quisieras. Y al llamar la atención, tus rivales desconfiarían de ti, y tendrías que afrontar el riesgo de ser saboteado antes del final del examen. Para evitarlo y seguir aspirando a un puesto destacado, el 11º lugar era la posición más idónea. Dicho esto, esta estrategia tenía algunos inconvenientes. Dada la naturaleza del examen, mantener el control de tu puntuación puede ser bastante difícil. Por lo tanto, si no vigilas de cerca tus resultados, es posible que el nombre de tu grupo aparezca inadvertidamente en las tablas de clasificación, aunque solo sea por un momento. Y si eso ocurriera, toda la estrategia sería inútil. Además, un inconveniente todavía mayor es el hecho de que depende en gran medida de la puntuación del grupo que ocupa el 10º puesto. Cuanto menor sea la diferencia entre el 10º y el primero puesto, más fácil será la remontada. Sin embargo, si la diferencia es más grande, será cada vez más difícil dar la vuelta a la situación, ya que habrá que ganar un mayor número de puntos para recuperar el terreno perdido. Por esa misma razón, es importante que los grupos superiores se esfuercen por impedir activamente el progreso de los demás. Pero, eso ha ocurrido menos de lo previsto. Tanto es así, que algunos grupos se han dejado llevar por la ventaja. Afortunadamente, la ausencia de presión por parte de los de primer y tercer año significaba que los de segundo tenían una relativa ventaja, aunque eso no significaba exactamente mucho dados todos los demás inconvenientes. Para que los grupos interfirieran entre sí, tendrían que sacrificar su capacidad de ganar puntos, así que sería difícil poner algo en marcha a menos que ya tuvieras un número considerable de puntos disponibles.
Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer Nagumo en el futuro. Parecía que sería una buena idea que adoptara algún tipo de contramedidas para hacer frente a Quenji, su principal competidor por el primer puesto. Sin embargo, por lo que vi durante mis anteriores búsquedas por GPS, no hubo ningún indicio de que tuviera algún plan para interferir en este momento. Es posible que, en lugar de eso, simplemente estuviera volcando su energía en conseguir puntos en este momento, pero, con la forma en que van las cosas, incluso si no gano, no tendré ninguna queja mientras Koenji tome el primero o segundo lugar. Quedando en el 11º puesto o en torno a él, no llamaría mucho la atención, e incluso si mi progreso se viera obstaculizado por el sabotaje de Amasawa o de alguno de los otros estudiantes de primer año, no tendría que preocuparme por caer hasta el fondo de la clasificación. Todo lo que tengo que hacer en este momento es mantener una posición alta hasta el final del 12º día de examen. Me tomé un merecido descanso a la sombra de un árbol cercano y, una vez que el sudor se desvaneció de mi frente, me puse la mochila y me puse en marcha, en dirección al área vecina. En lugar de acampar justo en la frontera, quería encontrar un lugar agradable y abierto situado un poco más lejos. Justo cuando el sol empezaba a ponerse y tenía que decidir dónde acamparía por la noche, vi una tienda de campaña aislada, de una sola persona, montada en un claro no muy lejos de mí. La entrada estaba cerrada con un cierre a pesar del calor sofocante, así que no parecía que su dueño estuviera descansando dentro. Tal vez estuvieran explorando los alrededores, o incluso yendo al baño. ¡Qué bonito lugar! Es difícil encontrar un lugar tan plano y abierto en esta zona del bosque. Me facilitaría mucho las cosas personalmente si pudiera montar mi tienda en algún lugar de por aquí. Sin embargo, comparado con cuando me acompañaba Nanase, actualmente era un chico que viajaba solo. Por lo tanto, si el dueño de esta tienda era una chica, mi presencia podría llevar a problemas involuntarios si no confiaban en mí para que estuviera aquí. Además, fuera quien fuera, no sabía qué pensar del hecho de que fuera una tienda individual. ¿Actuaban por separado del resto de su grupo, o habían estado solos desde el principio? Si era esto último, entonces era casi seguro que fuera alguien conocido por mí. En este punto, al menos quería averiguar su identidad, independientemente de si acababa montando mi tienda aquí o no. Decidí quedarme un rato para ver si el dueño aparecía. Si estaban dando un paseo, deberían volver antes de la puesta de sol. Y, si había ruidos procedentes del interior de la tienda, podría llamarlos. Era plenamente consciente de que sería más eficaz intentar llamarlo ahora, pero, bueno, ya te haces una idea. Esperé unos 10 minutos después de eso, pero no había señales ni sonidos de nadie. Cuanto más esperaba, más posible me parecía que simplemente se hubieran acostado temprano, y como no tenía ninguna razón para creer que alguien más iba a aparecer buscando hacer uso de la zona de acampada, finalmente me decidí y llamé desde el lado de la tienda. ¿Hay alguien ahí? Contuve la respiración durante unos segundos y escuché atentamente en busca de algún tipo de reacción, pero todo estaba en perfecto silencio. Lo siento, pero me gustaría montar mi tienda cerca. Por favor, avísame si tienes algún problema con eso. Pasé por la formalidad de pedir permiso y, tras llegar a la conclusión de que realmente no había nadie dentro, bajé mi mochila al suelo. Eso sí, después de haberme distanciado convenientemente de su tienda, por supuesto, aunque seguía sintiendo cierta curiosidad por saber con quién estaba compartiendo el campamento, terminé rápidamente de montar mi propia tienda. Una y otra vez, me había impresionado lo fácil que era montar esta tienda de campaña en comparación con la utilizada durante el examen de la isla deshabitada del año pasado. Y eso no era lo único. También era agradable tener una tienda de campaña para mí solo sin tener que preocuparme por compartir el espacio con otra persona, aunque, esta forma introvertida de pensar puede ser la razón por la que mis amigos eran tan pocos y distantes. Una persona alegre y risueña probablemente diría que dormir en una tienda de campaña sin otras personas sería aburrido. No pude evitar preguntarme si llegaría un día en el que yo también pensara así. Realmente no puedo imaginarlo. Era un futuro que probablemente nunca llegara. Me pareció escuchar a algún bicho raro aparecer, pero pensar que eras tú de entre todos. Justo cuando estaba ordenando mi muda de ropa para mañana, una voz me llamó desde atrás. Al parecer, la dueña de la tienda de campaña solitaria que había al otro lado del camino no era otra que Ibuki. Hice demasiado ruido. La verdad es que no. Su respuesta fue breve, e inmediatamente la acompañó de una mirada penetrante. Pensé que diría algo más,
pero al instante volvió a entrar en su tienda. Sintiendo que algo estaba fuera de lugar, decidí ir a ver qué estaba haciendo. «¿Tienes un minuto?», la llamé desde fuera de su tienda, pero me ignoró. Lo único que pude escuchar fue un ruido débil e indistinto que provenía del interior. «Me gustaría preguntarte algo», intenté llamarla de nuevo, pero siguió negándose a responder. Al principio pensé que simplemente me estaba ignorando, pero tras una inspección más detallada, parecía que en realidad estaba tramando algo ahí dentro. «Voy a abrir la solapa». «De acuerdo». Para asegurarme, esperé unos 30 segundos antes de abrir la entrada de su tienda. ¿Qué quieres?». Al mirar dentro, me encontré con la visión de una Ibuki sentada y que parecía estar masticando algo. «¿Estás realmente? Espera, no, ¿qué estás comiendo?». «Carne seca». «Carne seca», aunque eso no estaba incluido en el manual de la isla deshabitada que nos entregaron antes del examen. En otras palabras, consiguió carne fresca de alguna manera, tal vez comprándola, y la secó hasta convertirla en cecina ella misma. Sin embargo, le costaría mucho tiempo y esfuerzo hacer la cecina ella sola. Cuando comenzó el examen, había empezado provocando a Orikita antes de dirigirse inmediatamente a la primera zona designada. Si hubiera llevado carne cruda en aquel entonces, ni qué decir tiene que se habría estropeado en pocas horas con este calor abrasador. Teniendo eso en cuenta, tenía más sentido pensar que esto era parte de una estrategia en la que estaba metida toda la clase 2B. Podía imaginar que algún grupo de la clase 2B se encargó de hacer una gran cantidad de cecina. Para el resto de la clase, solo sería posible porque era rentable y barato para las finanzas. Por muy portátil que fuera, comprar directamente alimentos prefabricados de larga duración, como carnes secas, no sería muy práctico desde el punto de vista de la rentabilidad, debido a los altos precios que la escuela cobraría por ellos. Así que, en lugar de comprar el resultado procesado, podrías obtener más beneficios por tu dinero haciendo el esfuerzo de hacer tu propia cecina, con carne cruda. No había visto cómo era la situación alimentaria de Ryugen cuando me crucé con él, pero era seguro asumir que también llevaba raciones de emergencia, cecina en particular. Aunque no podía hacer daño, los estudiantes de la clase 2B podían mirar más allá de las tareas altamente competitivas que suministraban comida a los participantes. ¿Qué te importa? No es asunto tuyo. Podía quedarme pensando en esto todo lo que quisiera, pero no era que fuera a escuchar la verdad de ella pronto. En cualquier caso, hasta donde sabía, hasta el momento el nombre de Ibuki no había aparecido en los 10 últimos grupos, a pesar de que estaba participando en el examen ella sola. Había conseguido mantener una puntuación algo decente. Para Ibuki, ocupar un lugar destacado en una tarea centrada en la capacidad académica sería una causa perdida. En ese caso, su principal fuente de ingresos debía ser los bonos de llegada y los bonos de madrugador que se obtienen al viajar a las áreas designadas, y fuera de eso, se vería limitada a las tareas que ponían a prueba nuestras habilidades deportivas. Como resultado, inevitablemente se desgastaría a un ritmo más rápido que otros estudiantes. Cualquiera que tuviera ojos podía ver el estrés físico y mental al que la habían sometido. De hecho, era muy posible que ya hubiera superado su límite. ¿Con cuántas personas has hablado desde que empezó el examen? Que no parecía que hubiera dormido muy bien, ya que podía ver cómo se formaban unas débiles ojeras bajo sus ojos. Solo Orikita, me oíste decir que no perdería contra ella, ¿verdad? Tú estabas allí. En otras palabras, estás diciendo que no has tenido una conversación decente con alguien desde el primer día. En el mejor de los casos, probablemente solo había abierto la boca para responder a preguntas de sí o no durante el proceso de registro de la tarea. Deberías intentar encontrar a alguien con quien hablar, aunque sea un poco. De ninguna manera voy a hablar con mis enemigos. Entonces habla con un compañero de clase. Si vagas lo suficiente, seguro que te encuentras con alguien. No considero a mis compañeros de clase como amigos. Su estado actual es el resultado de haberse cerrado al mundo exterior, escondiéndose en su caparazón, y pensar que ya llevaba 9 días así, y aún le quedaban 5 más para el final del examen. Si el hilo que mantenía unida a Ibuki se rompiera, lo más probable es que todo se desmoronara a su alrededor.
Como alumna solitaria, si se le obligaba a retirarse del examen, su expulsión sería casi definitiva. Sin embargo, este examen especial era tal que, en la medida de lo posible, no se quería dejar expulsar a grupos de su propio curso. Para ello, sería ideal que Ibuki pudiera dedicar un día a descansar y recuperarse. Si pudiera pasar un día completo tomándoselo con calma, sería suficiente para que recuperara la mayor parte de su energía. Teniendo en cuenta el tipo de persona que es, no sería imposible para ella superar los 4 días restantes del examen en ese momento. Pero la realidad no era tan misericordiosa. Por muy fácil que parezca, tomarse un día libre del examen sería increíblemente difícil, y, aunque se obligara a tomar un descanso, no se sabía si su estado mental mejoraría o no. Mientras descansaba, sus rivales estarían acumulando puntos, lo que le pondría en riesgo no solo de ser superado, sino que posiblemente le haría caer hasta el último puesto. Sería imposible para una persona normal sentarse y vaciar su mente mientras el resto del mundo seguía con el examen sin ellos. Además, faltar a las 4 áreas designadas de un día conllevaría una penalización, cuyos efectos de ramificación solo harían que los días siguientes fueran mucho más extenuantes. Salia. De acuerdo, aunque fuera Ibuki, seguía siendo una chica. Con el sol hundiéndose cada vez más bajo el horizonte, no sería exactamente apropiado que un chico estuviera mirando dentro de la tienda de una chica solitaria como esta. Aunque Ryugen estuviera aquí ahora mismo, tenía mis dudas de que ni siquiera él fuera capaz de resolver su problema. Tras salir de la tienda de Ibuki, volví a ordenar mi ropa. Hoy fue un día con bastante viento, así que esperaba que fuera una noche relativamente fresca. Oye, justo cuando llegué a un punto de descanso decente con lo que estaba haciendo, Ibuki salió de su tienda, se tambaleó un poco al ponerse en pie, trastabillando de forma algo azarosa, pero pronto recuperó la orientación, y entonces, con las manos en los bolsillos, empezó a caminar hacia mí. ¿Cuántos puntos tienes ahora mismo? Por fin salió de su tienda, para luego preguntarme algo sorprendentemente atrevido. Somos enemigos, lo sabes, ¿verdad? Así que no me lo vas a decir. En voz baja, murmuró algo que sonó como la palabra, tacaño, pero todavía no tenía intención de divulgar esa información. Podía decirle que estaba en el puesto 13, pero no había ninguna persona en esta isla desierta que se beneficiara de ello. Así son las cosas. Entonces, al menos dime si estás más arriba o más abajo que yo. Actualmente tengo, justo cuando Ibuki estaba a punto de revelar voluntariamente su puntuación, extendí la mano para detenerla. Lo siento, pero no voy a responder a tu pregunta, independientemente de la forma en que la plantees. Decirle simplemente si mi puntuación era más alta o más baja no sería diferente de darle una pista, y lo mismo ocurría con mentirle al respecto. Puede parecer que no hay ningún riesgo en decir que mi puntuación es inferior a la de ella, pero si la gente se entera de que estoy luchando por conseguir puntos, existe la posibilidad de que alguien intente forzarme a una situación desesperada para expulsarme. Pasara lo que pasara, tenía que evitar que cualquier información sobre mí cobrara vida propia. Ibuki chasqueó la lengua, con las manos aún en los bolsillos. Da igual. De todos modos, era una pérdida de tiempo molestarse en preguntarte. Me parece justo. Además, tu verdadero objetivo aquí es Horikita, ¿verdad? Tan pronto como el nombre de Horikita cruzó mis labios, el cansado y apático comportamiento de Ibuki cambió drásticamente. Sacó la mano del bolsillo y me presentó el dedo corazón con el ceño fruncido. La próxima vez que veas a esa zorra, hazme un favor y dile que jamás perderé contra ella. Eso está bien y todo, pero probablemente no sea yo a quien debas dedicar el dedo medio. Tú, ella, la misma diferencia. Después de todo, ustedes dos están en muy buenos términos. No, no lo estamos. Estaba completamente fuera de lugar, pero desde su perspectiva, probablemente parecía que Horikita y yo nos tratábamos así. Por lo visto, no tenía nada más que decirme, ya que empezó a caminar hacia su tienda sin decir nada más. Espera un momento, le grité mientras iba tras ella, solo, para que mirara hacia atrás justo cuando estaba tratando de agarrar su brazo. Ya estaba más que recelosa de mí, pero al ver lo que estaba haciendo, esa cautela se incrementó al máximo, ya que se movió instantáneamente para evitar mi mano. ¿Intentas hacer algo? Apretó los puños mientras hablaba. Daba la impresión de que interpretó mis acciones como un intento de pelear con ella. Esa no era mi intención para nada,
Pero, dejando mi frase sin terminar, extendí el brazo por segunda vez y, sin darle oportunidad de escapar, la agarré rápidamente de la muñeca. ¿Qué demonios estás haciendo? Envió una patada volando hacia mí, con pánico, lo que me llevó a bloquear su pie con mi mano libre. Esperaba que lo intentara de nuevo, pero en su lugar dejó escapar un suspiro de resignación y desvió la mirada. Admito que no puedo vencerte, claro, pero un día de estos, te juro que voy a tener la satisfacción de patearte los dientes. Personalmente, preferiría que no se pusiera una meta tan inquietante. Entonces, Oriquita, te puso en esto, intenta meterse en mi camino. No solo no entendía mis verdaderas intenciones al agarrar su muñeca, sino que sus extrañas sospechas la habían llevado a una conclusión aún más extraña. Al ser uno de los compañeros de Oriquita, no parecía que hubiera forma de que mis palabras llegaran a ella. Pensando en ello, con lógica, las probabilidades de conseguir que Ibuki se tomara un descanso voluntariamente habían sido minúsculas desde el principio. Tu pulso está acelerado. El interior de tu boca también parece seco, por no hablar de lo agrietados que están tus labios. Obviamente estás deshidratada. Con la forma en que las cosas iban, no sería muy sorprendente si su primera alerta de advertencia fuera a sonar pronto. En realidad, era muy posible que ya se hubiera disparado. La razón por la que había estado sentada pasivamente dentro de su tienda no era solo que estuviera cansada, sino que había estado tratando de evitar que se disparara una alerta debido a su ritmo cardíaco anormal. Ya no tengo tanta sed. Ya no. Entonces, dices que en algún momento tuviste sed. Solté la muñeca de Ibuki e inmediatamente se distanció de mí, con una mirada abiertamente hostil. Métete en tus asuntos. No hay nada malo en mí. Con eso, me dio la espalda una vez más, pero enseguida la perseguí y llegué a su tienda un paso antes que ella. Espera, ¿qué estás haciendo? No iba a escucharme por muy claramente que se lo explicara, así que entré en su tienda y saqué su mochila. Enséñame lo que hay dentro. De ninguna manera voy a mostrarle a un tipo. No, tampoco lo haría a una chica. Me parece justo. Como no me iba a dar permiso, simplemente lo abrí sin él. Dije que no. Dentro de su mochila, había ropa, accesorios y un poco de comida. Como cecina. Aparte de eso, había una botella de agua de plástico de 500 mililitros, pero ya estaba vacía. Como la escuela había colocado contenedores de basura en ciertos lugares, como los sitios de las tareas, ya debería haber tirado todo lo que no necesitaba a estas alturas. Sin embargo, no había ni una sola gota de agua en el interior de la botella de plástico, lo que indicaba que había estado vacía de su contenido durante bastante tiempo. Además, no parecía tener un walkie-talkie o cualquier otra forma de dispositivo de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevas sin agua? No tengo que decirte nada. Dije, ¿cuánto tiempo has estado sin agua? Volví a formular mi pregunta, esta vez con un tono más fuerte y una mirada rígida e implacable. Un día entero, y algo más. Así que solo has estado caminando sin agua de esta manera. No he estado descansando aquí todo el día. ¡Qué mentira tan obvia! No había señales de GPS cerca de aquí esta mañana. Hiciste una búsqueda por GPS. Por supuesto que no lo había hecho. Me estaba tirando un farol. Sin embargo, no creí que Ibuki me reclamara por ello. Después de todo, con lo desesperada que estaba por derrotar a Oriquita, no podía imaginar que eligiera voluntariamente tomarse un descanso. Ya has saltado tu primera alerta de advertencia. Lo hizo hace una hora. Por eso decidí, a regañadientes, irme a dormir temprano. Las alertas de advertencia funcionaban con un sistema en el que solo dejaban de sonar cuando la anomalía detectada dejaba de producirse. Y entonces, si la misma anomalía volvía a aparecer más tarde, te encontrabas con una nueva alerta de advertencia en lugar de que se convirtiera en una alerta de emergencia. Si no te rehidratas en algún momento, seguirá sonando aunque descanses. Si no conseguía controlar su acelerado ritmo cardíaco, pronto llegaría una alerta de emergencia. Para cuando llegara eso, probablemente estaría aún más deshidratada, hasta el punto de que si le hicieran un chequeo médico, no podría evitar que la condenaran al retiro. Yo me encargaré mañana, y si se da el caso, incluso volveré a la zona de salida, así que olvídate y déjame en paz. Hay más de 2 kilómetros desde aquí hasta la zona de salida. Si te derrumbas en el camino, todo habrá terminado. Entonces haré una tarea cercana o algo así.
Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? Si no, no estarías en el estado en el que estás ahora. La única forma de apaciguar la irracionalidad de Ibuki era presentar mi propia lógica. Fui a buscar mi mochila en mi tienda de campaña y saqué 2 botellas de agua de plástico de 500 mililitros que había conseguido en tareas hoy mismo. Cambio. Que, resulta que me estoy quedando sin comida. Por otro lado, tengo un poco de exceso de agua. Te pido que negocies conmigo ya que creo que podemos hacer un intercambio justo. Ibuki tragó audiblemente mientras miraba el agua prístina que contenía la botella de plástico, por muy caliente que estuviera. ¿Qué te parece? Lo diré de nuevo para estar seguro, pero quiero hacer un intercambio justo. Tendrás que darme una cantidad adecuada de comida a cambio. ¿Quién demonios te crees que eres? Siéntete libre de decir que no, pero no te daré la oportunidad de cambiar de opinión. Mantuve una actitud firme e inflexible, e Ibuki guardó silencio. Si te retiras así por deshidratación, definitivamente perderás contra Horikita. De hecho, me encontré con Horikita hace un rato. Su complexión estaba perfectamente bien, y tampoco parecía tener problemas con el agua o la comida. En lugar de enfatizar la inminente amenaza de expulsión, dejé caer el nombre de Horikita, la palabra más efectiva para incitar a Ibuki a actuar. Lo entiendo. Comerciaré contigo. Pero, ¿cuánto quieres de mí? Con lo que tenía disponible ahora, Ibuki se quedaría sin comida en poco menos de 2 días. Sin embargo, si pidiera solo unas escasas migajas, no sería exactamente un intercambio justo, ¿verdad? La mitad de tu comida restante, eso debería ser suficiente. Solo eso, al menos es mejor que mantenerme comiendo hierbas silvestres. Así de fácil. Finalizamos el intercambio y cambiamos la comida por agua. En cuanto Ibuki tuvo una de las botellas en la mano, le quitó el tapón y se bebió la mitad de una sola vez. Normalmente, le habría dicho que intentara conservarla, pero teniendo en cuenta que ya sufría de deshidratación, me pareció mejor que se hidratara cuanto antes. Al parecer, no le gustó que viera esta faceta de ella, ya que su habitual mirada afilada y punzante regresó rápidamente. Aunque su condición física mejorara un poco, su estado de ánimo claramente no era normal en este momento. Había estado sometida a una gran cantidad de estrés sin tiempo para relajarse, y no le quedaba más remedio que tratar de aceptar su situación. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo más sería capaz de aguantar. ¿Serían unas horas o unos días? Con suerte, sería capaz de perseverar hasta el final. Ibuki y yo teníamos tablas diferentes, así que una vez que nos separáramos, probablemente no volveríamos a encontrarnos hasta que terminara el examen. Por ello, sentí que debía decir al menos algo más, por si servía de algo. No voy a darte las gracias si eso es lo que buscas. Se supone que es un intercambio justo, ¿recuerdas? No quiero que me des las gracias. Entonces, ¿qué quieres? Posiblemente era sensible al contacto humano debido a tener constantemente la guardia levantada durante el último día Basiji. Esa mentalidad sería útil a corto plazo, sin duda, pero en su situación actual, solo traería su propia destrucción. Si no te va tan mal con los puntos, ¿qué tal si mañana pasas la mayor parte del día descansando? Eso, o cambiar a una estrategia en la que solo te centres en adquirir comida y agua. Así que estás diciendo que renuncie a conseguir puntos, tienes que estar bromeando. Al escuchar mi sugerencia, Ibuki se enfureció y perdió los estribos. No voy a hacer todo este trabajo porque no quiero que me expulsen. Mi único objetivo aquí es vencer a Horikita. Era muy consciente de ello, y precisamente, porque entendía lo que la motivaba, le daba los consejos que necesitaba para aumentar sus probabilidades de éxito. Pero, bueno, Ibuki me odia desde que se enteró de que yo era el X que Ryugen estuvo buscando, debido a su perspectiva deformada y sesgada del tipo de persona que era. Mis verdaderas intenciones no tenían ninguna posibilidad de llegar a ella. No tengo nada más que decirte. Diciendo eso, Ibuki volvió al interior de su tienda y cerró la cremallera de la entrada. Mi intento de persuadirla parecía haber sido infructuoso, pero mis palabras deberían haber servido al menos de advertencia efectiva. En cualquier caso, con esto, Ibuki debería estar bien durante los próximos 2 días. Más allá de eso, dependerá de ella. Tendría que volver a ponerse en pie y conseguir comida y agua para sí misma. Como estaba sola, me preocupaba un poco su puntuación, pero habiendo visto lo inflexible que era en su enfrentamiento con Horikita, probablemente no lo estaba haciendo tan mal. Aunque la noche aún era joven, hoy había gastado mucha energía, así
que decidí acostarme temprano. A pesar del sofocante calor del verano, pasé el resto de la noche relajándome antes de dormirme. Parte 1. A primera hora de la mañana, salí del campamento para ir al baño en el bosque cercano. Cuando volví, con mi bolsa sanitaria en la mano, vi a Ibuki agazapada sospechosamente junto a mi tienda. ¿Qué estás haciendo? Su cabeza se levantó con una expresión de sorpresa en su rostro. Parece que había estado tan concentrada en rebuscar en mi mochila que no se había dado cuenta de que volvía al campamento. ¿Intentabas mirar a hurtadillas mi tableta, o había algo más que querías? Por desgracia para ella, era imposible que alguien accediera sin autorización a mi tableta, ya que había activado la pantalla de bloqueo. Yo no haría algo así, solo. Quería asegurarme de que nuestro intercambio es realmente justo, eso es todo. Después de decir eso, se distanció rápidamente de mi mochila. Solo te queda una botella de agua ahí, y ya te has bebido parte de ella. Creía que habías dicho que tenías demasiada agua. Aunque solo había estado fuera algo menos de un minuto, supongo que me descuidé un poco. Al parecer, aquello fue más que suficiente para que ella confirmara el contenido de mi mochila. Dicho esto, no podía culparla exactamente, ya que el día anterior busqué en la mochila de Ibuki sin permiso. Incluso si mintiera y dijera que me había bebido el resto del agua anoche, ella solo tendría que preguntar dónde estaba la botella vacía. Al fin y al cabo, tirar basura en la isla iba en contra de las normas. Entonces, ¿qué? ¿Estabas tratando de ayudarme para que te deba un favor? Si no hubieras rebuscado en mi mochila, nunca habrías sentido que me debías algo. Mis palabras dieron en el clavo, haciendo que la mejilla de Ibuki se crispase ligeramente. En otras palabras, te digo que la verdad no importa. De cualquier manera, fue un intercambio justo. No me convence, pero, lo entiendo. Si es así, no te voy a devolver el agua. Si lo hiciera para que me debas un favor, me lo devolverías. De ninguna manera. De verdad. Al parecer, se había visto obligada a rebuscar en mi mochila simplemente porque no se atrevía a confiar en mí. Como la conversación se agotó después de eso, volví a entrar en mi tienda. Eran solo las 6:30 cuando oí ruidos procedentes de la tienda de Ibuki. Bajé la cremallera de la entrada de mi tienda para echar un vistazo a lo que ocurría, solo para descubrir que ella ya había empezado a recoger sus cosas. Si hubiera sido el segundo o tercer día del examen, habría pensado que estaba rebosante de motivación, pero el ambiente que desprendía me decía que no quería que la molestaran, así que simplemente miré para otro lado. No tardaron en llegar las 7 en punto de la mañana, y con ello la primera zona designada del día, que se anunció que era la zona E4. Inmediatamente decidí gastar un punto para realizar una búsqueda por GPS y localizar la ubicación de todos los demás en la isla. Esta búsqueda mereció la pena por el único punto que me costó realizarla. Mi puntuación estaba tan cerca del grupo de Kuronaga, que ocupaba el 10º lugar, que podría adelantarlos accidentalmente. Al gastar un punto aquí, la diferencia entre nuestras puntuaciones se ampliaría a 12 puntos. De este modo, incluso si ganara 11 puntos por conseguir el primer puesto de la bonificación por madrugador, seguiría estando a duras penas fuera de los 10 primeros. Mirando el mapa, había unos 3 grupos más que tenían el potencial de disputarme la bonificación de madrugador. Entre ellos, había un oponente especialmente formidable que se encontraba en una posición ideal para hacerse con la bonificación. En este caso, decidí renunciar a luchar por ella, lo que funcionó a la perfección, ya que mi principal prioridad en este momento era reponer mis recursos. Por cierto, esta búsqueda por GPS también me permitió ver cuántos estudiantes estaban cerca de las tareas que me interesaban. En otras palabras, me abrió la puerta para predecir cómo sería la competencia antes de dedicar tiempo a realizarla. Para cuando terminé de prepararme y puse un pie fuera de mi tienda, Ibuki ya no aparecía por ningún lado. Poco ganaba con actuar antes de que empezara el examen de ese día, pero supongo que solo quería alejarse de mí lo antes posible. Parte 2. Aunque la zona designada estaba bastante cerca del campamento, tardé 1 hora y media en llegar. Ni que decir tiene que, cuando por fin puse un pie en la zona, mi reloj no indicaba que hubiera ganado la bonificación de madrugador, por lo que solo me quedaba una bonificación de llegada de un punto.
Por supuesto, no estaba insatisfecho con esto, ya que había participado en una tarea en el camino. El área E4 estaba situada a una altitud bastante elevada, en lo alto de un acantilado, por lo que la vista era lo suficientemente decente como para poder inspeccionar una buena parte de la isla. Seguro que te has tomado tu tiempo para llegar aquí, Ayanokouji. En mi visión periférica, vi a Kiryuin. Me habló sin siquiera mirar en mi dirección, con los ojos fijos en la base del acantilado. Eso parece. En la búsqueda de GPS de esta mañana, ella era la formidable oponente que compartía tabla conmigo y contra la que me parecía más problemático competir. Entonces, Ayanokouji, eres tú el que me ha hecho trabajar por todos los bonus de madrugador. No sé, me lo pregunto. La gente puede acabar en la misma zona a veces a pesar de formar parte de diferentes tablas. Más importante, pensé que no estabas interesada en llegar a los 10 primeros, Kiryuin-senpai. Esta mañana, Kiryuin se había disparado desde abajo del 10º lugar hasta el 9º. Bueno, este examen ha sido más interesante de lo que esperaba. Es un poco impropio de mi edad, pero he estado muy emocionada últimamente. Dijo que era impropio de su edad, y eso que solo era un año mayor que yo. Supongo que seguiré a mi ritmo actual, al menos por el momento. Así que no quieres conseguir el primer puesto, senpai. Todo el mundo echa espuma por la boca por el primer puesto. Si me mezclara en eso, no podría relajarme y disfrutar. Aunque, si Nagumo y Koenji colapsan, entonces eso podría cambiar un poco las cosas. Colapso, honestamente, eso no parece muy probable en este momento. ¿Realmente crees que Nagumo dejará a Koenji suelto a su suerte? Al parecer, Kiryuin también había previsto cómo se desarrollarían las cosas en adelante, al menos hasta cierto punto. Con el actual estancamiento, es difícil decir que Nagumo tiene garantizado salir victorioso. Hasta ahora parece que ha estado observando pacientemente las cosas, pero tarde o temprano hará su movimiento. O más específicamente, hará su movimiento sobre Koenji. Dependiendo de la situación, es posible que ambos comiencen a disminuir la ganancia de puntos. Alternativamente, era posible que uno de ellos fuera aplastado y cayera en picada a través de la clasificación. Eso es cierto. Patear al oponente para abajo es importante. Aunque no había manera de saber exactamente cuándo sucedería, definitivamente se enfrentarían en algún momento. O, al menos, sentía que era seguro decir que Nagumo detendría a Koenji. ¿Qué hay de ti? Estás buscando los primeros puestos, Ayanokouji. Desafortunadamente, realmente no me veo entrando entre los 10 primeros. En serio, pensé que tendrías casi el mismo número de puntos que yo. Parecía terriblemente interesada en mí y en lo bien que lo estaba haciendo. Bueno, para ser exactos, probablemente no era solo yo quien le interesaba. Seguramente buscaba analizar las estrategias de todos y cada uno de los estudiantes de la escuela. Como consejo, es probable que la mayoría de los grupos empiecen a bajar el ritmo pronto, así que no te rindas y sigue dando lo mejor de ti. Aunque no conocía a Kiryuin desde hacía mucho tiempo, tenía claro que era un personaje bastante influyente. Era, a todas luces, una alumna excepcional tanto por la profundidad de su perspicacia como por la amplitud de su intuición, cualidades que incluso el sistema de la OA no tenía en cuenta. Para cambiar de tema, por lo que he visto en mi tableta, no parece que ningún grupo se haya retirado todavía. ¿Qué opinas de eso? Solo significa que no puedo permitirme el lujo de descuidarme, ni siquiera por un momento. Eso es todo. Descubrí algo interesante cuando me pasé ayer por la zona de salida. Al parecer, algunos de los grupos que se han quedado sin comida y agua han adoptado una nueva estrategia de última hora. Han comenzado a cortar a algunos de sus miembros con el fin de conservar los recursos. Esa es una decisión sabia. No importa cuántos puntos acumule tu grupo, si todo el grupo se retira, serás descalificado y tu expulsión será casi definitiva. En ese caso, sería más seguro enviar a una o dos personas a la zona de salida, aunque eso supusiera un descenso general en términos de eficiencia. Allí, no solo podrían beber una cantidad ilimitada de agua fresca, sino que también podrían mantener su higiene personal, por lo que sería más fácil evitar enfermar. Los 10 últimos grupos probablemente tienen los dedos cruzados en este momento, rezando para que algún otro grupo se retire primero. No se sabe lo que puede hacer alguien que ha sido arrinconado. No te descuides, de acuerdo. ¿Es eso realmente algo de lo que una chica solitaria como tú debería preocuparse, Kiryuin-senpai? Bueno, es cierto que,
como joven y delicada doncella, puede ser mejor que sea más precavida. Aunque lo había dicho en broma, sorprendentemente, ella se lo había tomado en serio. Si se trata de eso, entonces sí, tendré que superarlo a la fuerza. Diciendo eso, Kir-Yuwin apretó su puño. Honestamente, su respuesta no era muy propia de una doncella, ni por asomo. No puedo decir si estás hablando en serio o no. Fufu, siento haberte quitado tanto tiempo. Después de todo, para gente como nosotros, cada segundo es precioso. Con eso, ella levantó ligeramente su mano y comenzó a alejarse. Basándose en la dirección que tomó, probablemente se dirigía a una tarea cercana. ¿No vas a venir? Podría haber espacio para ti también si te das prisa. Paso. No creo que sea capaz de ganarte, senpai. A estas alturas, probablemente quedaban como mucho 2 plazas para la tarea en cuestión. Además, ya había más de 3 grupos en la zona cercana, así que con Kir-Yuwin también dirigiéndose a ella, mis probabilidades de poder participar ya eran, en el mejor de los casos, escasas. Mientras la veía marcharse, se detuvo de repente y, a pesar de que estaba presionada por el tiempo, miró hacia atrás para decir una última cosa. Ah, ahora lo entiendo. Parece que tendré que ir a comprobar esta tarea por mí misma, por si acaso. Hablando como si hubiera unido los puntos y hubiera descubierto mi estrategia, Kir-Yuwin lo dejó así y se dirigió hacia la tarea una vez más. Parte 3. El sol se había puesto en el 10º día del examen y ya eran más de las 21 en punto. Estaba repasando las clasificaciones finales del día y las capturas de pantalla del GPS que había tomado cuando una luz brillante parpadeó contra el lateral de mi tienda desde algún lugar del exterior. ¿De verdad hay alguien viajando a estas horas de la noche? Aunque es un poco peligroso, había grupos que buscaban recuperar el terreno perdido viajando a su última zona designada en plena noche. Por reflejo, comencé a rastrear la luz desde el interior de mi tienda. Fuera quien fuera, no parecía que estuviera apuntando a propósito con su linterna en mi dirección. Por el contrario, dados los movimientos erráticos de la luz, parecía que estaban rastreando la zona en general, como si estuvieran buscando algo frenéticamente. Con la curiosidad despierta, decidí salir de mi tienda y averiguar qué estaba pasando. A lo lejos, pude ver la luz de una linterna que iluminaba escasamente el oscuro bosque mientras se alejaba cada vez más de mi campamento. Efectivamente, parecía que alguien buscaba desesperadamente algo, o a alguien. Era Amasawa, que me buscaba para hacerme caer en una trampa de algún tipo. No, si fuera ella, no creo que usara su linterna tan descaradamente. Tendría más sentido que confirmara mi ubicación con un GPS y se acercara en secreto, oculta bajo el velo de la oscuridad. Yume-chan. Apenas pude escuchar una débil y tímida voz que provenía de la dirección de la linterna. No reconocí de quién era la voz, pero sí sabía que, apodos aparte, solo había una persona en esta escuela con el nombre de Yume. Lo más probable es que fuera Kobashi Yume, de la clase 12, así que, siendo ese el caso, seguramente se podía asumir que la voz pertenecía a alguien relacionado con esa clase. Y, si no recuerdo mal, había una chica llamada Shiranami Chihiro en el grupo de Kobashi. En cualquier caso, parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Era posible poner la otra mejilla y actuar como si no hubiera visto nada, pero eso sería difícil dado que era una estudiante de la clase 12. Después de todo, la clase 12 empezó a colaborar recientemente con Sakayanagi y el resto de la clase 12. Saqué mi tableta del interior de mi tienda y encendí la luz externa que venía con ella. Era un poco tenue en comparación con la linterna más tradicional, pero debería ser suficiente para que ella notara mi presencia. Poco después, el haz de su linterna apuntó en mi dirección. Yume-chan, gritó, con una voz llena de una mezcla de pánico y excitación, mientras se dirigía rápidamente hacia mí. Tras quedar momentáneamente cegada, por la luz de su linterna, la chica empezó a aparecer lentamente. Yume-chan, lo siento, pero no soy Yume. La persona que salió de la espesura de los árboles no era otra que Shiranami, tal y como había sospechado. Ayano Kouji-kun. Buenas noches. Aunque ella y yo no éramos para nada amigos, parecía algo aliviada de verme. ¿Era eso un testimonio de lo desesperada que era su situación? Es bastante peligroso vagar por la noche sola. ¿Dónde están Kobashi y Takemoto? Yo, no sé, tenía prisa por reunirme con ellos,
pero antes de darme cuenta, ya no supe dónde estaba. No debería haber hecho una pregunta con una respuesta tan obvia. El paisaje del bosque solía tener el mismo aspecto sin importar la dirección en la que estuvieras. Bastaría un solo giro equivocado para perder el sentido de la orientación. Teniendo esto en cuenta, era seguro asumir que Shiranami se había alejado del resto de su grupo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los viste por última vez? No estoy segura, tal vez unos 15 o 20 minutos. En cuyo caso, no estaba tan perdida como para no poder encontrar nunca el camino de vuelta, pero definitivamente estaba lo suficientemente lejos como para que su grupo no pudiera oírla llamándoles. En cualquier caso, vagar sin rumbo solo te hará perderte todavía más. Sí, por el momento, decidí tomar el mando y guiarla de vuelta a mi tienda, utilizando mi tableta para iluminar el camino. Después de todo, sería un problema si yo también me perdiera. No podía dejar mis cosas desatendidas e ir a ayudarla a encontrar a su grupo. Hasta ahora, la mayoría de los estudiantes se habían perdido como Shiranami. Con el tiempo, todos ellos conseguirían volver. Solo sería cuestión de si tendrían suerte y lo harían rápidamente, o si les llevaría un tiempo. Sin embargo, si tardaban demasiado, tendrían que pasar la noche perdidos en el bosque solos, lo que sería un reto, como mínimo. Aunque no fuera muy exigente físicamente, mentalmente sería agotador. No tardamos en llegar a mi campamento, donde me di la vuelta y hablé con la inquieta Shiranami. Hay muchos bichos allí, que puedes refugiarte en mi tienda de campaña por ahora para evitarlos si quieres. Más que sonar sorprendida, parecía que su voz contenía un sutil matiz de miedo. No voy a entrar, allí, que no tienes que preocuparte. Aunque estaba claro que ella y yo no estábamos de acuerdo y había algunos pequeños problemas con mi razonamiento, empujé a Shiranami a mi tienda y cerré la entrada entre nosotros. Siento haberme entrometido en tu lugar de descanso, no pasa nada. Y lo que es más importante, se encuentran bien Kobashi y Takemoto. Sí, en ese caso, probablemente se estaban preocupando porque Shiranami no había regresado aún. Lo más probable es que estuvieran discutiendo si debían salir a buscarla o quedarse a esperar en su campamento. ¿Hizo su grupo un plan de contingencia para cuando uno de ustedes se pierda?, pregunté, pero Shiranami se limitó a mover la cabeza de un lado a otro, así que continué hablando. Es posible que Takemoto salga a buscarte él solo, pero existe la posibilidad de que se pierda. Dicho esto, si Takemoto y Kobashi fueran a buscarte juntos y dejaran sus tiendas y mochilas desatendidas, eso también sería bastante arriesgado. Tampoco sería muy práctico que recogieran sus tiendas y se llevaran sus cosas, dado que era posible que Shiranami se dirigiera sola a su campamento, solo, para encontrarlo completamente desierto. Si querían ir lo más seguros posible, no debían alejarse de sus tiendas, sino patrullar los alrededores, manteniendo las luces encendidas mientras llamaban a Shiranami con la esperanza de que se diera cuenta de su presencia. Sin embargo, como ni siquiera habían discutido previamente lo que harían en una situación como esta, no era posible saber si serían capaces de mantener la calma y tomar una decisión sensata. Era muy probable que salieran a buscarla sin pensarlo dos veces. ¿Y ahora qué? Hizo una pregunta, pero más que preguntarme a mí, parecía que iba dirigida a ella misma. Podría decirse que solo había cometido un error tonto, pero desde otro punto de vista, también podría decirse que había cometido uno grave. Era comprensible que se sintiera ansiosa. El problema ahora era tratar de averiguar qué harían Kobashi y Takemoto. No, dependiendo de las circunstancias, podría ser incluso más complejo que eso. ¿Sigue siendo su grupo solo ustedes tres? ¿O han incorporado a más miembros? Eso, Shiranami, que hasta entonces se había mostrado perfectamente dispuesta a contar todo lo que sabía, se quedó ahora repentinamente sin palabras. Ya que definitivamente estaría al tanto de lo que ocurría dentro de su grupo, tenía que haber alguna otra razón para su vacilación. Actualmente, la clase de Ichinose estaba en una alianza estrecha con la clase de Sakayanagi. Por supuesto, había un puñado de grupos en la clase 12 que se habían hecho entre amigos cercanos, pero la gran mayoría se había hecho en consideración a la alianza de la clase 2A. Por lo tanto, decirme si su grupo se había fusionado u otros detalles internos de este tipo no sería diferente de filtrar información privada. En ese sentido, la decisión de Shiranami de no decir nada había sido ciertamente lo correcto. Lo entiendo. No tienes que contarme nada en detalle. Solo escúchame primero.
Con eso como prefacio, continué, si yo fuera un miembro de tu grupo, casi seguro que ya me habría dado cuenta de lo ocurrido. Probablemente habría llegado a la conclusión de que te perdiste y te quedaste vagando por el bosque oscuro tú sola. Shiranami asintió mansamente. Por supuesto, no te abandonaría sin más. Empezaría por intentar llamarte. Pero, como dije hace poco, si eso no funcionara, tendría que intentar otra cosa. Supongamos que fuera Kobashi la que se perdiera, ¿qué harían tú y Takemoto si llamarla no funcionara? No estoy segura. Quizás iríamos juntos a buscar a Yume-chan, aunque eso los ponga a los dos en riesgo de salir heridos y de retirarse del examen si las cosas se van al traste. Ella es mi amiga. De ninguna manera podría dejarla a su suerte. Su respuesta era realmente propia de la unidad de su clase, no importaba si era o no la elección estratégica correcta. Como estudiante de la clase 2A, Takemoto podría ser un poco reacio a abandonar el campamento al principio, pero al final, se doblegaría y decidiría ayudar igualmente. Dicho esto, el plan más fiable para avanzar sería sentarse y esperar a que vinieran a buscarla, y si se diera el caso, incluso podrían gastar un punto en la búsqueda por GPS para intentar encontrarnos. Sin embargo, con lo oscuro que estaba, no se sabía si tendrían éxito incluso con una o dos búsquedas en la zona cercana. A tu grupo le sobran puntos, gastar 2 o 3 en búsquedas con GPS pondría en riesgo su clasificación. Eso, me pregunto, no creo que sea muy bueno. Al parecer, no tenían una clasificación muy alta, al menos no hasta el punto de sentirse cómoda gastando un par de puntos. Hacerlo les costaría todo, o no importaría al final, no había forma de saber qué impacto tendría realmente hasta que terminara el examen. A Shiranami tampoco le gustaba la idea de que sus compañeros de grupo gastaran sus puntos para venir a buscarla. Como era de esperar, la mejor opción que tenía ahora mismo era esperar aquí en mi campamento, pero no podía descartar la posibilidad de que Takemoto y Kobashi no vinieran a buscarla, o que se rindieran al no poder encontrarla. Si eso ocurriera, me vería obligado a pasar la noche fuera, dado que Shiranami utilizaría mi tienda, lo que, a su vez, acabaría retrasándome mañana. Por lo tanto, si hubiera un momento para actuar, sería ahora. ¿Cómo estás? Te pregunto si tienes suficiente energía para caminar. Sí, debería estar bien. Es solo que, bajé la cremallera de la entrada de mi tienda y le indiqué a Shiranami que saliera. Ven, te llevaré a tu grupo. Pero, ¿cómo? Bueno, no es que vagar sin rumbo por el bosque vaya a solucionar nada. Así que usaremos esto. Le mostré la tableta que tenía en la mano. Si hago una búsqueda por GPS, sabremos en qué dirección ir y aproximadamente hasta dónde tendremos que movernos. Sin embargo, incluso con esto, no será fácil encontrarnos con ellos. Sería excepcionalmente difícil navegar adecuadamente por el bosque con lo oscuro que estaba. Para un estudiante ordinario, como Shiranami, sería básicamente imposible sin el uso repetido de la búsqueda GPS. ¿Por qué? Porque me ayudas. Porque, este examen especial se reduce más o menos a una batalla entre los diferentes años escolares. Por eso, pero, para que vayas tan lejos como para usar una búsqueda por GPS, para mí, gastar 1 o 2 puntos no era una gran carga. Siempre podía ganar más puntos, siempre y cuando no consiguiera los suficientes para superar el 11º puesto en las tablas de clasificación. Sin embargo, no me serviría de nada contarle eso, así que pensé en inventarme una razón que ella creyera. Si tuviera que decirlo, supongo que es porque eres una de las compañeras de clase de Ichinose. Justo cuando las palabras cruzaron mis labios, la mirada de Shiranami se endureció ligeramente. ¿Estás? Ver su reacción me hizo preguntarme si había dicho algo de mal gusto. ¿Están tú y Onami-chan? Shiranami volvió a quedarse callada antes de cerrar la boca como si no tuviera nada más que añadir. De alguna manera, logré entender a qué se refería, aunque después de una especie de desfase, me acordé de todo lo que me dijeron los otros compañeros de Ichinose cuando me crucé con ellos hace unos días. No hay nada entre nosotros. Rápidamente intenté corregir su malentendido, pero solo sirvió para que su expresión, ya de por sí rígida, fuera mucho más pronunciada. Decidí dejar de lado el tema por el momento y proseguí con la búsqueda del GPS. Tras un momento, miré los resultados. Dado que las señales de GPS de Kobashi y Takemoto estaban justo encima, estaba claro que al menos no se habían separado. Inmediatamente comenzamos a caminar, dirigiéndonos en busca del grupo de Shiranami. Y entonces,
Después de unos 10 minutos de caminar en la dirección de sus señales de GPS, Chihiro-chan, gritó Kobashi, que nos vio al salir de un hueco entre los árboles. Llevaba la mochila atada a la espalda, y a su lado estaba el tercer miembro del grupo, Takemoto, que también llevaba su mochila, y por el hecho de que Takemoto llevaba otra mochila en las manos, habían partido hacia Shiranami con todas sus pertenencias a cuestas. Teniendo en cuenta que se habían dirigido directamente hacia nosotros, parecía muy probable que también hubieran utilizado el GPS de búsqueda. Al final, todos decidimos ir a donde yo había montado el campamento. Muchas gracias por ayudar a Chihiro-chan, a Yanoko Uji-kun. No, estoy seguro de que al final la habrían encontrado. No hay necesidad de agradecerme. No hay necesidad de agradecerte. Podría haberse lesionado si hubiera ido mucho más lejos, sin mencionar lo más difícil que hubiera sido para nosotros localizarla. A pesar de ser de otra clase, incluso Takemoto se sintió aliviado de que Shiranami hubiera sido encontrada tan rápidamente. Si hubieran tenido que buscarla mientras vagaba por el bosque, esto podría haberles costado algo más que un punto o dos. Espero que no les moleste la pregunta, pero tienen un walkie-talkie. Habiendo encontrado una buena oportunidad para cambiar de tema, miré a Takemoto y le pregunté sobre algo por lo que había sentido curiosidad. Walkie-talkie, yo tengo uno, pero, ya que les había hecho un favor, lo más probable es que estuvieran dispuestos a prestármelo durante un tiempo. Si te parece bien, podría hablar con Sakayanagi. Estoy preocupado por algunos de mis compañeros. Así que me gustaría preguntarle si alguno de ellos ha vuelto a la zona de salida. Si solo es eso, entonces claro. Espera un segundo. A Takemoto no pareció importarle mi petición. De hecho, parecía feliz de devolver el favor, ya que rápidamente sacó su walkie-talkie y empezó a juguetear con él. Al ser un producto proporcionado por la escuela, los walkie-talkies eran naturalmente digitales y no analógicos. Además, venían con soporte completo para los códigos de privacidad. En pocas palabras, los códigos de privacidad permiten mantener conversaciones privadas con cualquier persona que tenga el mismo código en un canal determinado, eliminando así el riesgo de que sus comunicaciones sean interceptadas por un tercero. Los grupos que decidieron comprar walkie-talkies para este examen deberían haber recibido cada uno un código de privacidad para evitar cualquier filtración de información. Pronto, Takemoto habló por el walkie-talkie para ver si Sakayanagi estaba allí para contestar. Ella respondió, poco después, y entonces me pasó el walkie-talkie a mí. Me gustaría hablar con ella en privado, si les parece bien. Al ver que los tres asentían como respuesta, me alejé educadamente del campamento. Por supuesto, me aseguré de permanecer donde pudieran verme para que no pensaran que estaba tramando algo nefasto. Luego, tras hablar un rato con Sakayanagi, volví al grupo y le devolví el walkie-talkie a Takemoto a petición de Sakayanagi. Eso es todo, Sakayanagi. Perdona por molestarte tan tarde. Takemoto habló. Sakayanagi dijo unas breves palabras en respuesta, y con eso, la llamada terminó. Basado en su breve conversación, se veía que todo fue sin problemas. Eso realmente ayudó. Pude obtener toda la información que necesitaba de Sakayanagi. Me alegra escuchar eso. Además, Sakayanagi me pidió que te diera esto permanentemente. Ah, gracias. Takemoto me devolvió el walkie-talkie. Nosotros somos los que deberíamos darte las gracias, ¿verdad, Chihiro-chan? Sí, gracias por ayudarme esta noche a Yanoko Uji-kun. Los tres, Shiranami incluida, volvieron a dar las gracias, y sin más, comenzaron a montar sus tiendas de campaña. Esa noche, me quedé dormido escuchando cómo contaban historias sobre la clase A y la clase C, historias que normalmente nunca podría escuchar.